Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo. Un buen viaje, sí, a 1974 para hacer un análisis a fondo de una pieza que es clave en la televisión japonesa, Kamen Rider X, la tercera serie de la franquicia. Exacto, la tercera. Y para quienes no estén tan familiarizados, estamos hablando de Tokusatsu. Claro, ese término japonés para las series y pelis de acción con muchos efectos especiales. Piensen en Godzilla, Power Rangers, todo ese universo. Justo. Y bueno, tenemos una ficha técnica muy completa de la serie y nuestra misión hoy es, pues, desentrañar la historia de Keisuke Jin. Una historia trágica. Muy trágica. Un joven que es transformado en un cyborg para vengar a su padre y luchar contra una organización malévola llamada God. A ver, la premisa suena muy clásica, ¿no? La típica historia de origen de un superhéroe. Totalmente, pero aquí es donde se pone interesante. Cuando empiezas a escarbar en los detalles de la producción, en el contexto de la época, la historia se vuelve mucho más compleja. Has dado en el clavo, porque lo realmente fascinante de Kamen Rider X no es solo la trama, sino su lugar en la línea de tiempo. Ajá. Es una serie que funciona como bisagra, como un puente dentro de la era Showa de la franquicia, que es, bueno, el periodo que va desde los inicios hasta finales de los 80. Claro. Y como toda serie puente, tuvo que enfrentarse a unos desafíos enormes para su época. Y esos desafíos no solo definieron por qué duró tan poco, sino que también, y esto es lo paradójico, cimentaron su legado. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por el origen, el drama que lo inicia todo. Pero es brutal, brutal. Tenemos a un científico, Keitaro Jin, y a su hijo, Keisuke. De pronto, son atacados por esta organización terrorista con un nombre, bueno, nada sutil. G-O-D. Gobierno de la Oscuridad. Gobierno de la oscuridad, tal cual. Quieren la tecnología del profesor. Lo consiguen, pero en el proceso Keisuke queda mortalmente herido. Y su padre, en un último acto desesperado antes de morir, usa su propia ciencia para operar a su hijo. Y lo convierte en Kamen Rider X. Ahí está. Es que es una base potentísima para un héroe. Tiene algo de tragedia griega, pero con tecnología de los 70, ¿no? Sí, totalmente. Y si lo conectamos con el resto de la franquicia, este arquetipo, el del cyborg que nace de la tragedia, es el ADN de los primeros Kamen Riders. Ya lo habíamos visto antes. Cierto. Pero en X hay un matiz que lo cambia todo. Aquí, la tecnología no es una maldición impuesta por el enemigo, como en la primera serie. Ah, buen punto. Aquí se presenta explícitamente como la última herencia, el último legado de un padre a su hijo. Es, literalmente, esperanza construida con los restos de la desesperación. Entiendo el punto y es muy poético, pero me pregunto si no tiene también un lado increíblemente oscuro. A ver, Digo, a Keisuke nadie le preguntó si quería esto, si quería que su cuerpo fuera modificado para siempre. Fue una decisión que su padre tomó por él en su lecho de muerte. claro. Podríamos verlo no solo como un regalo, sino también como una carga, una vida que él no eligió, una guerra que ahora está obligado a luchar. Esa es una observación excelente. Y es que tocas el núcleo del conflicto de estos primeros Riders. Porque tienes toda la razón. Es que es una dualidad. Es una dualidad constante. Por un lado, es la herramienta que le permite vengar a su padre, que le permite proteger al mundo, pero por otro, es el recordatorio constante de todo lo que perdió. Incluida parte de su humanidad. Exacto. Cada vez que se transforma, está usando la ciencia que, indirectamente, causó toda su tragedia. El heroísmo en estas series nunca es blanco y negro. Siempre nace de una herida muy profunda. Keisuke tiene que aprender a vivir con esa herencia, que es a la vez su poder y su cicatriz. Justo eso. Y por suerte, no está completamente solo. La serie lo rodea de algunos aliados como Tobita Chibana, que ya era un personaje conocido y funcionaba como el ancla para los fans. Ajá. Pero lo que me parece una jugada maestra para la época y que consolida esta idea de un universo compartido es que traen de vuelta a los Riders anteriores. Claro, aparecen todos. Aparecen Kamen Rider 1, el 2, V3, hasta Riderman. Hoy estamos acostumbrados a los crossovers, pero en 1974 esto era un evento. Era decirle a la audiencia, todo lo que han visto antes importa. Todo está conectado. Fue fundamental, estaban construyendo una mitología. Cada nueva serie no era un borrón y cuenta nueva, era un nuevo capítulo en una saga más grande. Eso crea una lealtad en la audiencia muy difícil de romper. Claro. Pero, un universo de héroes necesita un universo de villanos que esté a la altura.
Y los de Kamen Rider X son, peculiares, por decirlo suavemente. Peculiares es poco. Estaba leyendo la ficha de la organización GOD y sus monstruos y me topé con unos títulos de episodios que son de verdad una locura. A ver, suelta alguno. Te leo. Episodio 17. ¡Qué miedo! Los humanos están siendo convertidos en árboles. Tal cual. Una amenaza ecológica muy directa. Directísima. Pero espera, que mejora. Episodio 25. El misterioso ladrón escarabajo rinoceronte Lupin. Una mezcla extraña. Un insecto y un ladrón de guante blanco, supongo. Y luego está la joya de la corona, el que todo el mundo recuerda. Ah, sí, ya sé cuál. El episodio 26. Uf. El dictador del inframundo, estrella de mar, Hitler. Te juro que lo leí 3 veces. ¿De dónde sale algo así? ¿Era solo para impactar o hay algo más detrás? Es que esa excentricidad no era gratuita, y ahí está la clave. Pensemos en el contexto. Japón, 1974. Menos de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La figura de Hitler no era un meme de Internet. Era el recuerdo vivo de un horror real para la generación de los padres de esos niños. Claro, tiene sentido. Entonces, mezclar una figura histórica que representa el mal absoluto con un monstruo marino absurdo, como una estrella de mar, es una forma muy particular de la cultura popular de procesar un trauma. Es casi como un exorcismo. Precisamente, conviertes un mal incomprensible y aterrador en algo que un héroe en motocicleta puede derrotar a patadas en 20 minutos. Es fascinante cómo una sociedad lidia con sus demonios a través de sus ficciones. Visto así, la perspectiva cambia por completo. Pasa de ser algo ridículo a algo, pues, casi terapéutico. Y G.O.D. no se quedaba solo en monstruos extraños, ¿verdad? Había una estructura. Exacto, había una progresión narrativa muy clara. No era solo el monstruo de la semana. Ajá. Empezaban con agentes, monstruos temáticos. Pero a mitad de serie introducen un villano principal con su propio arco, Apolioxeli no Ghost, que es un personaje con mucha personalidad. Y cuando lo derrotan, la cosa escala. Escala a un nivel superior. Aparece un monstruo gigante, una fortaleza viviente llamada King Dark. Y esto obligaba al héroe a mejorar, a obtener nuevas armas. Demuestra que a pesar de todo, había un plan. Y toda esa escalada desde estrella de mar Hitler hasta un robot gigante tuvo que pasar rapidísimo. Sí. Porque algo que me saltó a la vista en la ficha es que la serie solo tiene 35 episodios. Comparado con sus predecesoras, que rondaban los 50 o casi 100, es poquísimo. Muy poco. ¿Qué pasó ahí? Da la sensación de que tuvieron que pisar el acelerador a fondo. Totalmente. Y la razón de esa corta duración está ligada a una guerra brutal que se libraba en los hogares japoneses. La guerra por la audiencia. La competencia. Nuestra fuente lo deja claro. Kamen Rider X se enfrentó a un competidor que estaba redefiniendo el entretenimiento para jóvenes, el anime de superrobots. Claro, me lo imagino. Un niño japonés en 1974 enciende la tele y tiene que elegir, ¿no? Ajá. ¿Veo al cyborg en moto peleando con un monstruo cangrejo o veo al robot gigante de 20 metros que lanza rayos por los ojos? Esa era exactamente la elección. Y los robots gigantes estaban ganando por goleada. Mazinger Z ya era un fenómeno cultural masivo en ese momento. Un titán. Y justo en esa época se estrenó Getter Robo, otro titán del género. Estos animes ofrecían un espectáculo de destrucción y poder a una escala que una serie de acción real, con su presupuesto limitado, simplemente no podía igualar. Y las consecuencias se vieron en los números, supongo. Directas. ¿Qué tan mal le fue? La serie tuvo una audiencia promedio del 6.6%. Hoy esa cifra podría ser respetable para un canal de cable. Pero en los 70 en Japón. Y para una franquicia que venía de ser un éxito arrollador, fue una señal de alarma. Se consideró una cifra baja y esa es la razón principal por la que decidieron acortar la producción. Es increíble pensar eso, que una serie que hoy vemos como un clásico en realidad estaba luchando por sobrevivir semana a semana. Así es. Y hay un detalle curioso en la ficha sobre su debut. Aparentemente, la primera vez que el público vio a Kamen Rider X no fue en la tele. Cierto. El personaje apareció en un calendario del manga Inazuma 6 meses antes del estreno. Un pequeño adelanto para los fans, aunque con el diseño del cinturón un poco diferente al final.
Ese tipo de marketing cruzado era muy común, pero volviendo al tema del impacto, sería un error medir el éxito de Kamen Rider X solo por sus ratings de televisión. Ahí entra en juego el modelo de negocio japonés, ¿no? El media mix, exacto. A pesar de su corta vida en la tele, el personaje era muy popular en otros ámbitos. La ficha menciona la película Five Riders vs. King Dark, que fue un evento cinematográfico. Claro, reunía a todos los héroes. Y además tuvo múltiples adaptaciones al manga que expandían su universo. Y por supuesto, la venta de juguetes y merchandising era un negocio enorme. La historia de Kamen Rider X en televisión es solo una parte de su legado. Tiene sentido. La serie era casi como el gran anuncio para vender todo lo demás. Básicamente. Y hay un componente que no podemos olvidar que es fundamental para la identidad de estos héroes. La música. Totalmente. Una buena serie de tokusatsu necesita un tema de apertura que te haga querer ponerte de pie. Totalmente. Y en el caso de Kamen Rider X, no escatimaron. No, en absoluto. Ficharon a una auténtica leyenda. Tanto el tema de apertura, Setup Kamen Rider X, como el de cierre Orewa X Rider, los interpreta Ichiro Mizuki. El Aniki. El Aniki, el hermano mayor de las canciones de anime y tokusatsu. Su voz era sinónimo de heroísmo. Era como el sello de calidad. Si cantaba él, sabías que era importante. Totalmente. Es que su voz era la banda sonora de la infancia de toda una generación. Sí. Encendías la tele, sonaba esa intro con esa potencia increíble y sabías que durante los próximos 20 minutos todo iba a estar bien, porque el héroe ya venía en camino. Esa conexión emocional es algo que los fríos números de la audiencia nunca van a poder medir. Exacto. La música no era un simple acompañamiento. Era el alma del personaje, su grito de guerra. Cuando escuchabas a Mizuki, sabías que estabas a punto de ver algo épico. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda al final? Kamen Rider X es mucho más que una serie de los 70s que cancelaron pronto. Muchísimo más. Es como una fotografía perfecta de su tiempo. Por un lado, la historia de origen trágica, con esa dualidad de la tecnología como salvación y cicatriz. Ajá. Por otro, es un punto de encuentro clave para el universo Kamen Rider, donde se consolidó esa idea de un legado compartido. De acuerdo. Y finalmente, es este ejemplo perfecto de la guerra televisiva de la época. Una batalla cultural entre cyborgs y robots gigantes, que definió el entretenimiento de toda una década en Japón. No podría haberlo dicho mejor. Es una serie que, a pesar de su corta vida, dejó una marca imborrable. Y para dejar una reflexión final, la fuente que analizamos menciona un detalle que me parece fascinante. A ver. Existe una serie de novelas ilustradas, las S.I.C. Hero Saga, que reimaginan estas historias con un tono más adulto y oscuro. Sí, las conozco. Bueno, la historia dedicada a Kamen Rider X se titula Son of Zeus, El hijo de Zeus. el hijo de Zeus. Vaya, eso lo cambia todo. Lo convierte de un accidente trágico de laboratorio a un destino casi mitológico. Precisamente. Le quita el azar y le da un propósito casi cósmico. Claro. Y sin entrar en los detalles de esa trama, solo el título nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra percepción de un héroe de origen puramente tecnológico, un cyborg, cuando se le replantea bajo un lente mitológico tan potente como ser hijo de un dios? Es una pregunta muy interesante. Podríamos preguntarnos si este tipo de reinterpretaciones son un intento de nuestra cultura por elevar a estos héroes modernos, nacidos de la ciencia ficción, al estatus de mitos atemporales. Con los de la antigua Grecia. Una forma de construir y reconstruir a nuestros ídolos. Exacto. Para que sigan siendo relevantes. Para que su lucha resuene más allá del tiempo y de la tecnología de su época.